Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Por favor, me comentan si pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a comenzar con nuestra reunión de análisis fundamental. Hoy hemos tenido un día de pocas noticias, pero mucha volatilidad. Tenemos algunas posiciones de inversiones que están en ganancias. Las acciones que hemos especulado en el índice Nasdaq, pues nos ha ido bastante bien. Hay que considerar cerrar ciertas posiciones, pero más allá de eso, vamos a ver qué es lo que nos puede llegar a deparar en esta sesión de mercado. Bien, bueno, si ustedes se fijan como tal, el mercado del día de ayer y el día de hoy carece de noticias importantes. Realmente no hubo grandes movimientos en bolsa. Si ustedes se fijan, hemos tenido muy pocos movimientos en noticias. La única noticia fuerte sucedió a las 7:30, es decir, hace unos 40 minutos aproximadamente, que fueron las ventas minoristas en Australia. No hubo gran movimiento, insisto. Esto se debe a que principalmente no hay noticias relevantes. La volatilidad del día de hoy nos anticipa que la semana va a ser una semana muy volátil. Entonces hay que tener mucho cuidado con las posiciones de inversiones, no olvidar siempre el tema de las correlaciones. Esta semana probablemente encontremos algunas correlaciones rotas, fruto de algunas noticias que vamos a ver más adelante, y más adelante veremos qué tal que puede llegar a suceder. Día martes. El día martes, nuevamente, como les venía anticipando, ya comenzamos a ver noticias fuertes. ¿Sí? Noticias en donde, como ustedes pueden percatarse, el mercado está obteniendo mecanismos de inversión, si ustedes se fijan, relevantes desde Europa. Tenemos datos del Producto Interno Bruto, inflación en España y por último, como ustedes muy bien saben, datos también del Producto Interno Bruto de Alemania. Esos datos son importantes porque lógicamente nos va a decir hacia dónde puede dirigirse la economía de la zona euro. Vamos a anticipar. La semana pasada, el mercado en la economía americana, tuvimos un movimiento de fuerza en la economía de Estados Unidos. Vamos a ver si la zona euro como tal puede llegar a tener un movimiento también de crecimiento. Nos dirigimos a la página de Trading Economics, vamos a la parte de pronósticos y básicamente lo que estamos observando es donde está la expectativa es 0,30% en lo que acaba el último cuarto. Es decir, esta es 0,30% es una ligera apreciación de la economía europea. En otras palabras, si nosotros observamos, tendríamos una ligera apreciación de la economía el día de mañana. Si tenemos una ligera apreciación, lógicamente eso va a ser un preámbulo para que el euro suba. Entonces mañana a las 5 de la mañana el dólar euro, el euro contra el dólar, perdón, va a tener una valoración en compra. Esta valoración en compra puede verse afectada a otros instrumentos de forma positiva, es decir, tendríamos una valoración también en la libra esterlina y una valoración en los francos suizos. De forma general, a las 5 se espera una suba del euro. ¿Sí? Es muy posible, como vuelvo e insisto, la vez pasada, en Estados Unidos, la semana pasada también tuvimos una valoración y el modelo de Trading Economics acertó bastante. Entonces, vamos a ver qué puede llegar a suceder en este sentido. Bien, entonces mañana de momento pre-market en segmento americano, tranquilo, pero en el segmento europeo se espera una valoración del euro. Ahora bien, a partir de las 9 comenzamos temas ahora sí Necesitaba inflacionarios. mejorar mi nivel de inglés urgentemente para el trabajo, así que hace 2 meses decidí. No olvidemos que en los temas inflacionarios ya lo vimos desde el día lunes, que hubo cierta volatilidad en el mercado. Realmente perdón, el día viernes salieron noticias importantes, hubo mechas, pero el mercado realmente estuvo quieto, ¿sí? Estuvo muy, muy tranquilo. Desde mi forma de ver, realmente no considero que el mercado deba generar mayores movimientos con esa noticia, que son los precios de la vivienda del S&P 500. Creo yo que a las 10 de la mañana sí van a ser noticias fuertes. Esta semana va a ser una semana muy vinculada al empleo y si ustedes se fijan tenemos la confianza del consumidor, que siempre es relevante mencionar porque es la expectativa sobre hacia dónde va a dirigir el consumo y cómo va a aportar directamente al Producto Interno Bruto. Lo más significativo es que salga positivo. ¿Por qué? Porque venimos de diciembre con datos positivos. Entonces enero me parece que va a ser un mes que va a empezar como que con datos bastante buenos.
Tenemos las encuestas de ofertas de empleo en Estados Unidos y bueno, aquí comenzamos esta serie de noticias donde se habla muchísimo sobre el empleo, subsidios de desempleo, tasa de desempleo, etcétera. Y ustedes van a observar, como se pueden dar cuenta, que existe de alguna forma menos ofertas de empleo. Vamos a ver qué puede llegar a suceder. Esto aún no lo puedo pronosticar, se pronostica siempre los modelos finales, pero esto no lo puedo llegar a pronosticar. De todas formas, cuando hay noticias de empleo, siempre suelen salir datos mixtos. Es decir, por un lado te sale un dato positivo de ofertas, por otro lado un dato negativo. Entonces hay que ver cómo se puede interpretar eso. Después de eso el mercado se va a calmar, como pueden ver, muy técnico en pre-market y en sesión americana, bastante técnico. Y vamos a encontrar noticias de la inflación en Australia. Noticias, dichas noticias vamos a observarlas como tal. Vamos a observarlas como tal, a ver qué es lo que podría llegar a suceder. Vamos con noticias inflacionarias y lanzamos un forecast. Bien, cabe destacar que alrededor del mundo se está reduciendo, se está manteniendo el tipo de interés porque se está llegando a la inflación del 2%. Entonces, muy probablemente este año sea un año menos inflacionario para la economía. Entonces, va a ser bastante positivo para las acciones. ¿Qué es lo que se puede encontrar? Déjenme ver solo de qué periodo es. Es del anual, es decir, de diciembre. Vamos, dice que la inflación en Australia, la expectativa es de 4,10. Vamos a revisar al final 4,3. En teoría deberíamos tener menos inflación. Si hay menos inflación, eso sería un dato negativo para el dólar australiano. En otras palabras, el dólar australiano mañana probablemente se caiga, fruto de esa noticia de que va a haber menos inflación. Si hay menos inflación, obviamente hay menos tipos de interés. Entonces, lógicamente, la idea es que tienda a desplomarse. Bien. Después nos vamos al día miércoles. En el día miércoles, nuevamente vamos a encontrar datos importantes del mercado, datos del IPC, ventas minoristas, tasa de desempleo. Son datos secundarios, por eso no me paro a detenerlos y a observarlos con tranquilidad. Saben que los datos totales al final son los que nos dicen hacia dónde va el mercado. Pero bien, tenemos datos del IPC o de la inflación en la zona de Europa y los datos más emblemáticos, como les dije, van a estar vinculados netamente a los datos del empleo. Esta semana va a ser muy apegada al empleo. Tenemos el cambio del empleo no agrícola, vamos a ver cómo termina afectando esto al índice. Tenemos el Producto Interno Bruto de Canadá. Esta semana, por cierto, vamos a añadir al dólar canadiense a nuestra cartera. Veo que está haciendo movimientos interesantes. Entonces, también nos conviene lanzar pronósticos de inversión. Bien, en Canadá tenemos una contracción en lo que va del año. Ya, se va a caer un 0,50. Bien, la expectativa va a llegar a un 0,50. Vamos a ver la expectativa. Ya, aquí en teoría deberíamos tener un Producto Interno Bruto. Ah, no, espérame. Este es de noviembre. A ver, denme un ratito, creo que leí mal. Sí, en teoría deberíamos tener un dato superior a lo esperado. En teoría. Vamos a ver qué termina de suceder en el dólar canadiense. Después, datos del PMI de Estados Unidos. Este dato de PMI de Chicago realmente no es muy relevante porque no es el dato total, entonces no va a causar volatilidad. Y los inventarios de crudo, que como tal ustedes sabrán que estos movimientos suelen afectar directamente al petróleo. La decisión de tipos de interés se va a llevar básicamente a la volatilidad durante todo el día. Lo más probable es que el mercado en estas noticias sí genere movimientos, pero de volatilidad, más no movimientos enteros. Creo que el movimiento de cambio o surgimiento de la tendencia se va a desarrollar con la noticia del tipo de interés. ¿Qué esperar del tipo de interés? Bueno, como ya les había anticipado y alrededor del mundo, lo que se está esperando es un estancamiento del tipo de interés. Es decir, que el mercado reduzca su tipo. Sí, que el mercado reduzca su tipo de interés. Bien, si reduce su tipo de interés o mantiene su tipo de interés como tal, ¿qué implica esto? Básicamente que la divisa pierda valor. Si la divisa pierde valor, es decir, el dólar americano perdería valor, pues el petróleo se dispara, el oro se dispara, el euro se dispara, la libra se dispara. Entonces, segundo día que yo diría que el euro va a generar otro movimiento a la alza, ¿ok? Datos muy importantes para mencionar.
No solo el tipo de interés es importante, como ustedes muy bien saben, la rueda de prensa o el discurso del presidente de la Reserva Federal también es importante porque nos va a decir qué es lo que se espera en este año. Este año, de manera anticipada, lo que les puedo decir es que se espera que el tipo de interés se reduzca, ¿ya? En este año se reduzca dos veces. Vamos a ver cómo termina de suceder. Pero de todas formas, hay que tener mucha atención de lo que diga el discurso. Si es un discurso pro dólar, si a favor del dólar americano, a ver cómo termina reaccionando. De todas formas, sugiero que el mecanismo del mercado deba ser una posición de debilidad para el dólar, deba generar una posición de debilidad, a ver cómo sucede. Bien, el día jueves yo creo que va a ser otro día importante para el mercado. Como les dije, esta semana empezó fuerte con mucha volatilidad a pesar de no haber noticias. Es porque se esperaba mucho movimiento. ¿Qué es lo que tenemos? Datos del PMI, como ustedes pueden darse cuenta. Y por fin la zona del IPC. De alguna forma, los datos del IPC del día anterior, es decir, del día miércoles, nos puede dar un preámbulo sobre la inflación en Europa. De todas formas, vamos a observar a ver si encontramos algún movimiento interesante en inflación en Europa y a lanzar un forecast, ¿no? Solo déjenme ver si la inflación de diciembre, sí, es la anual, es la de todo el año, la de diciembre que se recopila en enero. A ver, dato inflacionario. Perfecto, 2,70%. Cada vez nos acercamos al objetivo del 2% que les venía anticipando. Sí, en efecto se esperaría un 2,8%. El dato pronóstico es 2,7%. Tendríamos una buena percepción de que la inflación sigue haciendo las suyas. En teoría eso debería debilitar al euro. En otras palabras, el día martes y miércoles podría haber crecimiento del euro. El día jueves va a haber caída del euro debido a la inflación. ¿Sí? Y después de eso vamos a tener otra vez tasa de desempleo de la zona euro, a ver cómo le va, y la decisión de tipo de interés de Reino Unido. Como vuelvo e insisto, lo más probable es que se mantenga o caiga. En el caso de que se mantenga o caiga, eso implica que el mercado como tal también deba desplomar su divisa. Entonces, todo lo que recuperó, todo lo que se movió el día miércoles, el dólar, lo va a recuperar el día jueves. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque ya le toca pues la decisión de tipos de interés, la tasa de empleo, desempleo, la inflación a los otros países. Entonces puede que se recupere en su totalidad. A ver cómo termina moviendo el mercado. Pero lo más probable es que se recupere. Como les venía diciendo, hay que vigilar mucho las correlaciones esta semana. Mucho, mucho, mucho. Porque lo más probable es que estas correlaciones se vengan a quebrantar. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta ese sentido. Después de eso tenemos las actas de política monetaria, que ya saben, son los discursos que se lanzan, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, sí, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que también van a generar un buen revuelo en el mercado, principalmente porque esta semana se va a hablar mucho sobre el empleo. Entonces, tomar en cuenta, si esta semana se habla muchísimo sobre el empleo, lógicamente, si el mercado como tal está generando de alguna forma volatilidad sobre el dólar americano. ¿Sí? Creo que esta semana va a ser muy golpeado el dólar, pero con volatilidad. Es decir, el dólar va a terminar cayendo y va a tener movimientos a la alza, pero fruto de las noticias del empleo, más no porque realmente el mercado deba subir. Bien. Bajamos nuevamente y encontramos ya noticias fuertes, ¿no? Noticias del PMI de manufactura de Estados Unidos y también noticias del IPP, en este caso de Australia. Como ustedes muy bien saben, el IPP es lo mismo que el IPC, pero desde el lado de la producción. Es decir, si el IPC es a la alza o a la baja, el IPP pues será exactamente lo mismo. Terminamos el día viernes con noticias fuertes. Como les dije, esta semana va a ser bastante fuerte. Comenzamos con, bueno, primero, en Europa en este caso con discursos y con datos en Estados Unidos de empleo, básicamente las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Entonces, este es el primer dato de enero sobre el empleo total. ¿Cómo trabajar este dato? Pues es sencillo. Pues nos dirigimos a Estados Unidos y en Estados Unidos cogemos y vamos al dato de desempleo. Bien, y en la figura de desempleo, pues si ustedes se fijan, ¿qué es lo que podemos observar? Básicamente que el mercado como tal, en la expectativa, ¿sí?
del año anterior es que haya caído un 4,30%, pero haya subido un 4,30%, pero no tenemos datos aún de lo que puede llegar a pasar en enero. Entonces, este dato de aquí, como no es pronosticable, cuidado, vayan a invertir. Puede haber problemas, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, vayan a invertir con este dato. Puede haber algunos problemas. En ese sentido, mi recomendación sería, lógicamente, no, no, no invertir. Este es el único dato en los cuales yo les dijera, cuidado, invierten, porque lógicamente esa inversión pues puede verse afectada, ¿ok? Afectada en su comportamiento de inversiones. Luego tenemos el índice de confianza del consumidor, que también va a aportar al empleo. Creo que ese dato no va a aportar demasiado, sino todo se va a centrar a la tasa de desempleo, ¿sí? Todo se va a centrar realmente a la tasa de desempleo. Entonces, en síntesis, semana muy volátil. Casi todos los datos se pudieron interpretar a excepción de los datos del empleo, así que vamos a hacer un breve resumen. Primero, bueno, día lunes, el día de hoy, débil de noticias, pero fuerte en precio. Día martes, anticipamos que el euro va a coger mucha fortaleza, ¿sí? Debido al Producto Interno Bruto, que es lo más probable es que salga positivo, como salió en Estados Unidos y como dice el pronóstico. Va a haber también datos mixtos en el tema del empleo, como mencionamos con anterioridad, y la inflación en Australia también va a caer. Si la inflación en Australia cae, también el dólar australiano cae. Pues tengan muy, muy en cuenta eso, ¿no? Que mañana va a ser un día donde pierda valor el dólar, aumente el euro y pierda valor el dólar australiano. También si pierde el valor el dólar australiano, lo lógico es que el oro también caiga el día de mañana, pero en la noche. El día miércoles también va a ser un día bastante fuerte de pérdida de valor del dólar, principalmente porque, bueno, primero en Canadá tenemos una noticia a favor del PIB. Va a subir mayor de lo esperado, pero la noticia más fuerte se va a centrar en los tipos de interés. El tipo de interés se pronostica un 5,5, va a cumplir el guión y eso va a hacer que el dólar americano pierda valor y hay que estar muy atentos a esta rueda de prensa, porque esta rueda de prensa yo diría que es la más importante de este año porque nos va a decir realmente lo que va a suceder este año de inversiones. Después, el día jueves, tenemos los datos de los PMIs de los países y todo lo que perdimos el día martes y miércoles en el dólar, lo vamos a recuperar el día jueves. Porque principalmente tenemos noticias en el euro que lo van a debilitar. Entonces, si bien es cierto, el dólar americano sí va a generar un repunte, pero no va a generar un repunte por sí mismo, sino va a generar un repunte por los instrumentos. ¿Ok? Y también porque la decisión de tipo de interés pues, de Reino Unido lógicamente va a ocasionar que esto termine subiendo, ¿sí? El dólar termine subiendo. Insisto, la suba del dólar es muy probable el día jueves, pero no porque el dólar está haciendo bien las cosas, sino porque sus otros instrumentos están perdiendo valor. Y por último, el día viernes, que es el único día que recomiendo trabajar con cuidado, si bien es cierto, quizá ni siquiera operar, porque tenemos la tasa de desempleo. Y esa tasa de desempleo es no pronosticable, aún no tenemos ningún dato de 2024, entonces lógicamente, como no hay ningún dato de 2024, no hay modelo de pronóstico. Entonces yo recomendaría dos cosas. De lleno no operar sería la recomendación, pero en el caso de que ustedes quieran operar, ahí sí mi sugerencia como tal va a ser traten de, ¿cómo se llama esto? De ir en contra a favor del desempleo, es decir, que el desempleo va a aumentarse. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien es cierto, no tenemos el dato total del desempleo de enero, pero tenemos para 24 y 25, que lo que se estima es el aumento del desempleo en Estados Unidos. Bien, eso sería todo. Ah, y la última noticia, como les dije, la confianza del consumidor, que creo que puede causar algo de volatilidad, no demasiada. Creo que la volatilidad se va a centrar netamente en la tasa de desempleo. En síntesis, semana muy movida, muy fuerte. Hay mucha perspectiva de debilidad al dólar a excepción del día jueves. Entonces, mucha atención con estos swing tradings. En el caso de que quieran hacer swing, recomiendo no hacerlo en el oro, sino tratar más bien de hacerlo en divisas como el euro o la libra, que son divisas casi aseguradas por los fundamentales que tienen. Bien, y además de que tienen una menor volatilidad. Esa sería mi recomendación final. Antes de culminar, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud.
El, en el tema, bueno, en cuanto a los índices europeos, ¿puede afectar en algo toda esta huelga que se está dando en Francia? No, bueno, al índice francés sí, al CAC 40, ese es el índice francés. Pero los demás índices no. Además de que la huelga no es de ahora, la huelga ya tiene algunos meses ya. Ok, listo, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Saben lo que veo que está afectando un poco? Las tensiones en Oriente Medio. Eso veo que afecta bastante. De hecho, hoy había mucha especulación sobre eso, porque el oro subió con mucha fuerza y no había fundamentales. Entonces muchos lo proveyeron realmente al conflicto de Oriente Medio. Yo francamente pienso que solo tuvo un movimiento técnico, pero muchas personas se están anclando a eso. Entonces se está hablando otra vez del tema de fundamentales, sobre el tema de guerra. Recomendaciones, cuando existen este tipo de conflictos, sin miedo a comprar oro, porque el oro se valora como no tienen idea. Y yo creo que el día miércoles que hay tipos de interés de Estados Unidos, el oro se va a subir, pero muy fuerte. Entonces sí hay que considerar incluso no operar esta semana oro, quizá. Tal vez de corto plazo, pero en swings negado, porque va a haber mucha volatilidad, tiene muchos fundamentales fuertes. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas, les dejo. Espero que esta sesión les haya abierto un panorama más allá de las inversiones y mañana nos vemos tempranito para invertir en el mercado. Un fuerte abrazo. Chau. José, perdón, una inquietud. Ay, espera. Ah, sí, a ver, dime. Ah, ¿estás por ahí, José? Sí, sí, aquí estoy. Sí, Sí. está poniéndose la cámara. Ajá, ahí estamos. Perdón, disculpes, no puedo abrir el micrófono a tiempo. Mira, te quería hacer una pregunta rapidita. El tema del swap, cuando se pasa día a día, todavía estoy un poco confundido porque como varía, ¿dónde lo puedo ver en el tema del XM? O tú sabes, por ejemplo, hoy, ¿cuánto más o menos te cobra por una operación de 0,1 lotes, por ejemplo? Ya, a ver, el swap va a depender de algunas cosas. El instrumento, el mercado, la fecha del mercado, ya, va a depender de eso principalmente. A ver, ¿cómo observar un swap? Pues te vas a caja de herramientas y en caja de herramientas tú vas a tener tus posiciones. Le vas a poner columnas y vas a habilitar la opción swap, ya. Ah, Entonces, ok. pones, aquí te va a hacer el ejemplo, ahorita lo quité, pongo swap y listo, te va a salir el swap. Listo, yo tengo, por ejemplo, esta acción en eBay, media holdeada porque estoy haciendo un experimento y tengo este swap negativo. ¿Ya? Ah, ok. Aquí vamos a observarlo principalmente. Va a variar, varía después del instrumento, varía después de los días y también va a variar en función de los cronogramas. Es decir, ahorita te van a cobrar swap barato porque estamos en invierno americano, pero el año pasado, alrededor de medio año, un poquito más, el swap fue muy alto. Es decir, te cobraban casi lo mismo que las comisiones. Es decir, si te cobraban una comisión, no sé, unos $30 por una posición de un lotaje alto, el swap cada día era $30. Ya, va a depender también de eso. Pero, y entonces, digamos, imagínate que tienes unos, yo qué sé, $300 y metes Ujú. una operación en el oro y la tienes abierta 2 semanas. Podría ser que te llegue incluso a matar la cuenta el swap. Depende. Lo que más se va a llevar a matar la cuenta es el beneficio negativo. Porque si tienes swap negativo y el beneficio negativo también es alto, quemas la cuenta. ¿Ya? Ahora, recomendaciones para eso. Lógicamente, si tienes una cuenta de 300 un volumen 0,01 no debería pasar. ¿Ya? Ah, Entonces ok. ahí tu swap va a ser centavos. Nunca te va a quemar la cuenta. Ok, perfecto. No, Ujú. genial. Muchas gracias, José. Con eso ya lo puedo controlar un poco mejor. Perfecto. Chicos, les Gracias. dejo. Tengan un bonito día y nos vemos mañana en la sesión americana. Chau.